Criterios de divisibilidad. En primer lugar, los criterios de divisibilidad son reglas matemáticas que determinan las condiciones que tiene un número natural para saber si es divisible por otro número. La primera regla de los criterios de divisibilidad que vamos a ver es el criterio de divisibilidad por el número 2. Dice así la regla: un número natural es divisible por 2 si es un número par, o bien si la cifra de las unidades es 0, 2, 4, 6 u 8. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos un número como 1256, pues en este caso basta con ver la cifra de las unidades. Es un 6, lo que significa que el número es par. Por lo tanto, el número 1256 es divisible por 2. En contraejemplo tenemos el número 23.409. La cifra de las unidades en este caso es un 9, lo que significa que el número es impar y por lo tanto el número 23.409 no es divisible por 2. El segundo criterio de divisibilidad será el criterio de divisibilidad por el número 3. Dice la regla lo siguiente: un número natural es divisible por 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Bueno, en primer lugar, entiéndase por múltiplo a la familia del número 3. Múltiplo de 3, la familia del 3. ¿Ok? Significa que arranca desde el 0 y va de 3 en 3. Es un conjunto infinito que va a ser desde el 0, 3, 6, 9, 12, 15 y un largo etcétera. Ahora bien, si queremos analizar un ejemplo, en este caso el 3142, pues basta con sumar sus cifras. Entonces sumaríamos 3 más 1 más 4 más 2, igual a 12. Ojo, el 12 es un múltiplo del 3, es parte de la familia del 3. Es decir, 3 por 4 da 12. Como el 12 es múltiplo del 3, entonces llegamos a la conclusión de que el número 3142 es divisible por el 3. Un contraejemplo para este criterio sería el número 628. Nuevamente sumamos sus cifras. 6 más 2 más 8, 16. Pero en este caso, el resultado de esa suma no es múltiplo del 3. O sea, no es parte de la familia del 3. Lo que significaría que el 628 no es divisible por 3. El tercer criterio de divisibilidad es por el número 5. La regla dice: un número natural es divisible por 5 si su última cifra es 0 o es 5. Tan fácil como revisar nuevamente la cifra de las unidades. Por ejemplo, si tenemos el número 2105, la cifra de las unidades es un 5, lo que significaría que el número 2105 es divisible por 5. Y en contraejemplo, 741 tiene como cifra de las unidades un 1. Al no ser ni 0 ni 5, entonces el 741 no es divisible por 5. El cuarto criterio de divisibilidad es por el número 7. Es una regla un poquito compleja. La regla dice que un número natural es divisible por 7 si la diferencia, que significa resta. Entonces, si tenemos una resta entre el doble de las cifras de las unidades, muy importante eso, el doble de las cifras de las unidades y el número que queda suprimiendo las unidades. Si hacemos esa resta y el resultado es un múltiplo del 7, entonces el número natural es divisible por 7. Vamos a analizar un ejemplo. 805. En primer lugar, la cifra de las unidades es un 5. Y ocupamos el doble de las cifras de las unidades. Es decir, el doble es multiplicar el 5 por 2. 5 por 2, 10. Ahora bien, si suprimimos la cifra de las unidades, en lugar del 805, nos queda el 80. Y ahora bien, restamos 80 menos el resultado de la multiplicación anterior. 80 menos 10, 70.
Y 70 es un múltiplo del 7, múltiplo, familia del 7. Bueno, sí, hay un número por ahí que multiplicado por 7 da 70. 7 por 10, 70. Lo que significa que el 805 es divisible por 7, pues el 70 es un múltiplo de 7. Ahora analicemos un contraejemplo. ¿Qué pasa con el 495? Bueno, 495 tiene como cifra de las unidades un 5. El doble de esa cifra de las unidades nuevamente es un 10, ¿verdad? 2 por 5, 10. Suprimimos la cifra de las unidades. Nos queda 49. Pero 49 menos 10 es 39. Y 39 es parte de la familia del 7. En este caso no, ¿verdad? Eso significa que el número 495 no es divisible por 7, pues el 39 no es múltiplo del 7. Y la última regla es el criterio de divisibilidad por 11. Otra regla un poquito compleja, pero sencilla también. Nada más de tener un poco de paciencia. Es decir, la regla dice lo siguiente. Un número natural es divisible por 11 si la diferencia, nuevamente, si hay una resta, pero ¿una resta de quién? Bueno, en primer lugar, de la suma de las cifras en posiciones pares y la suma de las cifras de las posiciones impares. Entonces, tenemos que saber cuáles son las cifras en posiciones pares, cuáles son las cifras en posiciones impares, hacer las sumas y los resultados de esas sumas restarlos. Si esa resta es un múltiplo del 11, eso quiere decir que el número natural es divisible por 11. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el número 1386. Vamos a asignarles valores a las posiciones de las cifras de ese número. Es decir, el 1 del 1000 es el primero, el 3 del 300 el segundo, el 8 del 80 el tercero y el 6 el cuarto número. Y tendríamos que sumar los números en posiciones impares, que sería 1 más 8, los que están en color verde, y los números en posiciones pares, el 3 más el 6, los que están en color rojo. Hacemos las sumas. En ambos casos obtenemos como resultado 9. Pero luego esos resultados debemos de restarlos. Y 9 menos 9 es 0. 0 es múltiplo del 11. Está dentro de la familia del 11. Pues bueno, en primer lugar, hay que recordar que el 0 es múltiplo de todos los números. Entonces del 11 también. Y como se cumple con la regla, podemos decir al final que el número 1386 es divisible por 11. Pues el 0, que fue el resultado de la resta final, es múltiplo del 11. Y un contraejemplo para este último criterio será el número 945. Nuevamente, hay que determinar las posiciones de sus cifras. En este caso, el 9 del 900 es la primera posición, el 4 del 40 la segunda y el 5 de las unidades es la tercera posición. Pues bueno, sumamos las cifras en posición impar. El 9 con el 5 se suman. Y las cifras en posición par también debemos sumarlas, pero solo hay una. En este caso, se conserva. La suma 9 más 5 es 14 y el 4, que no tiene más cifras en posición par, pues se conserva y al final restamos el resultado de esa suma con el 4. Eso da como resultado 10. Ahora bien, el 10 es un múltiplo del 11. Pues en este caso no se cumple. Y si no se cumple, eso significa que el número 945 no es divisible por 11, pues el 10 no era un múltiplo del 11. Muchas gracias.